Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. ¿Sabías que en México se realizaron experimentos médicos con humanos sin su permiso? Entre 1983 y 2011, múltiples instituciones llevaron a cabo ensayos clínicos sin consentimiento informado. Niños, mujeres, comunidades rurales, tratados como sujetos de prueba, muchas veces sin saberlo. Todo esto a pesar de principios éticos globales como el Código de Nuremberg o la Declaración de Helsinki. ¿Quién permitió que esto sucediera? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién se benefició? Este archivo abre una puerta a uno de los capítulos más incómodos de la medicina moderna en México. En 1999, en un hospital para niños en México, se realizaron ensayos clínicos con medicamentos retrovirales en niños seropositivos. Muchos de estos menores provenían de familias de escasos recursos. Se trataba de una prueba experimental con el fármaco D4T, también conocido como estadubina. Según reportes, los padres nunca fueron informados de que sus hijos participaban en un estudio clínico. Lo que recibieron fue una autorización genérica, sin advertencias claras sobre los riesgos o el carácter experimental del tratamiento. Algunos de estos documentos ni siquiera estaban firmados con pleno conocimiento. La investigación formaba parte de un estudio internacional, con financiamiento extranjero, y aunque cumplía con protocolos en papel, en la práctica, muchas familias fueron dejadas en la oscuridad. En palabras de una madre entrevistada por medios independientes, me dijeron que lo iban a tratar, nunca que era una medicina en prueba. ¿Qué madre aceptaría un fármaco experimental sin saberlo? Este caso fue documentado en su momento por una periodista, pero ignorado por la prensa nacional. ¿Qué se protege al silenciar estos hechos? ¿La reputación de una institución o algo más profundo? Durante los años 80 y 90, miles de pacientes del Instituto de Salud Mexicano, con diagnóstico de diabetes, hipertensión y enfermedades crónicas, fueron incluidos en pruebas clínicas sin saber. Algunos recibían medicamentos que aún no estaban aprobados oficialmente en México. Otros, variantes que no figuraban en su receta. Los formularios de consentimiento informado eran genéricos, incompletos o simplemente no existían. En muchos casos el paciente solo veía una pastilla nueva, sin explicación del protocolo. Lo que parecía un ajuste médico era en realidad un experimento clínico. Varios de estos estudios fueron financiados por farmacéuticas internacionales en colaboración con médicos institucionales. Pero, ¿sabían los pacientes que eran parte de un ensayo? ¿O confiaban ciegamente en una bata blanca? Para algunos los efectos secundarios fueron tratados como síntomas de la enfermedad. Náuseas, taquicardias, pérdida de visión, todos registrados como progresión natural del padecimiento. Pero esos efectos ya estaban documentados por los propios fabricantes. ¿Por qué no se informó claramente? ¿Qué se privilegió? ¿La ética o el patrocinio? En los 2000 brigadas de salud llegaron a comunidades rurales de Oaxaca y Guerrero. Prometían atención médica gratuita, pero en realidad recolectaban muestras biológicas, sangre, cabello, tejido epitelial, todo sin explicar su uso futuro. ¿Quién firmaba el consentimiento? En muchos casos personas que no sabían leer en español. Los formularios estaban en español técnico, sin traductores ni explicaciones claras. Se realizaron estudios genéticos y farmacológicos, firmados por universidades y farmacéuticas extranjeras, que buscaban por qué en poblaciones indígenas. En los reportes no aparece la palabra experimento, solo protocolo, pero los datos se exportaron y no volvieron.
el conocimiento ancestral quedó reducido a números. ¿Fue ayuda médica o biopiratería disfrazada? ¿Qué tan fácil es tomar sangre cuando quien firma no entiende lo que autoriza? A partir de 2003, México empezó a aparecer con más frecuencias en los reportes de ensayos clínicos internacionales. Farmacéuticas europeas y estadounidenses llegaron discretamente. Trajeron protocolos y buscaron pacientes en zonas rurales, hospitales públicos, clínicas subfinanciadas. Se probaron antidepresivos, antibióticos, medicamentos oncológicos aún sin aprobar. La razón: costos bajos y regulación mínima. México es ideal, mano de obra calificada, pacientes accesibles y pocos controles, decía un informe interno. En muchos casos los pacientes no sabían que estaban dentro de un experimento. El consentimiento era una simple firma en un papel que nadie les explicó. Nadie les dijo qué era lo que tomaban. Era un fármaco aún en fase de prueba. Algunos mejoraron, otros se enfermaron más, algunos murieron. Sus historias no aparecen en revistas médicas, solo en archivos cerrados. ¿Qué pasa cuando un país se convierte en laboratorio de bajo costo? Ningún caso terminó en juicio. Muy pocos fueron investigados, y los pocos se desvanecieron en comisiones internas. Médicos involucrados aún ejercen. Algunos incluso fueron ascendidos. Las instituciones no defendieron a los pacientes, defendieron su nombre. Las farmacéuticas siguieron firmando convenios. Los ensayos continuaron, una y otra vez. Niños, comunidades indígenas, personas mayores, pacientes sin voz. Negligencia, corrupción o un sistema hecho para ignorarlos. Porque el patrón se repite: firmas sin lecturas, tratamientos sin explicación, muertes sin consecuencias. Y la prensa, silencio. Y la academia, complicidad. Esto no es un error, es una estructura. En medicina la ética no es un lujo, es la base. Pero entre 1983 y 2011, en México, esa base se ignoró. No hablamos de villanos, no hablamos de teorías. Hablamos de decisiones tomadas sin informar. De comunidades sin voz convertidas en campos de prueba. De papeles firmados sin entenderse. De avances médicos logrados sin consentimiento real. ¿Quién decide dónde se investiga y con quién? ¿Quién protege a quienes no saben leer o no tienen acceso a un abogado? ¿Qué sistema permite que esto ocurra durante décadas? A veces no se necesita ocultar nada, basta con no contarlo. Hoy muchos de estos nombres no están en los libros, pero existen. La historia oficial rara vez menciona a los pacientes, los rurales, los marginados. ¿Por qué? ¿Por qué admitirlo desmonta un mito? El mito de que todo avance es limpio. El mito de que la ciencia siempre es justa. Y sin embargo, la ciencia no tiene moral. Quienes la aplican sí. Por eso en una era de inteligencia artificial, biotecnología y medicina de precisión, hablar de consentimiento no es pasado, es urgencia. Si no miramos atrás, corremos el riesgo de repetir. Si te interesa que profundicemos en alguno de estos casos, déjalo en los comentarios. Y si este archivo te hizo pensar, considera suscribirte. Aún hay muchos documentos por abrir. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.